El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa, El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy les acompaña Alejandra. Y le recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. En este episodio abordaremos el tema salud mental y locura. Para ello estaremos conversando con Javier Fernando Cuevas. Vamos a comenzar este programa con la cápsula San Hipólito, el primer hospital para los llamados locos en México, a cargo de nuestro compañero Sergio. San Hipólito, el primer hospital de los llamados locos en México. Hoy hablamos de la salud mental como algo importante, pero no siempre fue así. De hecho, en México hubo un tiempo en que las personas con problemas mentales simplemente se les llamaba locas y con frecuencia eran rechazadas por la sociedad. En el siglo XVI, en plena época colonial, se fundó en Ciudad de México el Hospital de San Hipólito, considerado el primer hospital psiquiátrico alrededor de 1567 por Fray Bernardino Álvarez, con la idea de ayudar personas que vivían en la calle y a quienes se consideraban inocentes, endemoniadas o locas. En aquella época la salud mental apenas se comprendía. Muchos creían que estas personas estaban poseídas o que era un castigo de Dios. Aún así, este hospital representó un intento importante por cuidarlas. Les ofrecían comida, refugio y en algunos casos atención, pero también enfrentaban grandes dificultades. El lugar funcionaba con muy pocos recursos, dependían de limosnas y muchas veces las condiciones eran precarias. Además, el concepto de locura era muy amplio. No solo abarcaba enfermedades mentales, sino que también incluía a personas que simplemente no encajaban en las normas sociales. Esto nos deja una lección clara. Durante mucho tiempo la locura no se comprendía, simplemente se aislaba a quienes la padecían. Hoy sabemos que no se trata de locura, sino de condiciones de salud mental que requieren comprensión y tratamiento adecuado. Y entender esta historia nos ayuda a tratar con mayor empatía y respeto a las personas en el presente. Días, estamos en el Baúl de Pesqueira y pues aquí vamos a entrevistar al psicólogo Javier Cuevas para hablar sobre los matices de la mente humana. Y pues buenos días, psicólogo Javier, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Y ustedes cómo están, querido auditorio? Espero que estén de maravilla. Muy bien, muy bien. Y pues, ya que es la entrevista, le vamos a hacer pues el tema de salud mental y locura y pues le vamos a dar unas preguntas. Adelante. Pues la primera es en psicología. ¿Dónde termina la mala salud mental y dónde empieza lo que socialmente llamamos locura? Mira, esa es una muy buena pregunta. Para poderte responder eso, te tengo que explicar que nosotros vivimos en torno a un marco normativo, por así decirlo. O sea, la norma va más allá de solamente decir qué es lo que está bien, lo que está mal, sino mucho también tiene que ver con usos y costumbres. Entonces, cuando un comportamiento o conducta sale de usos y costumbres, de lo que la mayoría considera que es lo que debe pasar o lo convencional, es cuando empiezan a utilizarse esta serie de conceptos como la locura. ¿Por qué? Porque hay un marco normativo que define qué es lo normal, aunque este es un constructo que no existe per se, pero las comunidades o poblaciones lo utilizan como normativo. Entonces, lo convencional, es decir, aquel comportamiento que se espera en torno a una sociedad, lo va a definir el grupo. Y entonces cuando una persona realiza un comportamiento
que está fuera de lo que nombran lo convencional, es cuando empiezan a utilizar esta serie de conceptos. Entonces, no todo es locura, pero sí existen comportamientos que no se atrevería a hacer una persona en torno a lo normativo. Por ejemplo, hablar solos. Hablar solos se tiene como que es algo negativo o malo, y en realidad es tan saludable. Sin embargo, la normativa nos dice que no podemos hablar solos, porque eso es un símbolo de que estamos locos, ¿no? Entonces la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque nos da miedo que nos tachen de locos. Entonces, es así como va funcionando esta connotación de lo que es la locura, que más adelante pues vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? De lo que sí es una psicosis, que eso sí se puede interpretar como ya un problema más profundo, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de que la locura per se es simplemente un concepto que viene de que alguien no está ajustado a lo que se entiende como lo convencional. Muy interesante, y aquí va otra pregunta. Ajá. La palabra loco se usa como insulto o broma, desde su perspectiva profesional. ¿Cómo afecta este lenguaje a la recuperación de un paciente con un trastorno grave? Es que desgraciadamente justo decirle loco a una persona que está pasando ya por un trastorno que le está de alguna u otra manera afectando para poder tener contacto con su realidad, se convierte esta palabra, este concepto en un estigma, es decir, una forma donde yo te conceptualizo, pero este concepto no es saludable, porque entonces te estoy señalando, y lo que estoy haciendo al final del día es una especie de segregación, porque te estoy señalando como alguien que no eres como nosotros, y por ello te hago un lado, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando se usa de forma de broma, no lo veo tan complicado, no tiene una implicación tan profunda. Pero ya cuando se usa para señalar a una persona que está pasando por un episodio, por una situación que ya tiene implicaciones, donde no tiene contacto con la realidad, esto no nos beneficia para nada. Y la realidad es que la normalidad no está como tal, no existe. ¿Por qué? Porque todos somos únicos y irrepetibles. Eso se explica a través de la antropología filosófica. Entonces, argumentar, poner a manera de discurso lo que es normal y lo que no es normal, en realidad es un constructo que no atañe, porque cada ser humano es único y diferente, único y irrepetible. Entonces, la locura, en realidad como tal, como estigma, es muy dolorosa, como insulto en forma de camaradería, en forma de qué loco estás, o estas series de situaciones, pues no está tan mal, siempre y cuando dentro del código que ellos estipulen de convivencia, pues lo permita, pero eso ya deriva específicamente a un contexto, pues. No sé si me estoy explicando, o sea, a torno de broma es, me la aceptas, o sea, aceptas mi broma, yo la recibo y te regreso otra, y eso es una forma de convivencia. Pero ya utilizarla como insulto sería en esta cuestión de una persona que sí esté pasando por una situación de trastorno, pues. Sí, es muy grave eso, y pues vamos a la siguiente pregunta. Para alguien que experimenta una psicosis, su realidad es absoluta. ¿Cómo logra un terapeuta entrar en ese mundo sin validar el delirio, pero sin invalidar el sufrimiento del paciente? Mira, eso es muy complicado y deriva en torno a el porqué de la psicosis. Si estamos hablando que es por medio de sustancias o por algún agente externo que de alguna manera afectó la integridad de la persona,
definitivamente solo podemos escuchar hasta que esto de alguna manera vaya decrementando en el sistema nervioso. Esta pregunta es muy alusiva a los trastornos del neurodesarrollo o los trastornos de alguna patología que tiene que ver con lo neuro, ¿no? Con una neuropatía. Desgraciadamente, cuando se habla de una cuestión de psicosis, se tiene que ver la naturaleza del cómo está ahí, la teología, ¿no? Cómo llegó esta psicosis, ¿no? Y derivado a eso, uno va interviniendo. Es como te lo puedo explicar, o sea, deriva los diferentes protocolos en torno al contexto del por qué está sucediendo. A manera general, yo te podría decir que lo más importante es tratar de enraizar. ¿Qué es eso? De alguna manera, conectarlo con la realidad a través de una técnica muy buena que se llama moldeamiento. Entonces, a partir del moldeamiento, vas enseñándole a la persona cómo ir conectando con su realidad y vas reforzando de alguna u otra manera cuando va entrando en lo que sí es. Cuando hablamos de una psicosis, es un cúmulo de síntomas. Entonces, ese cúmulo de síntomas, el primero es que se desconecta de la realidad, empieza a escuchar voces, inclusive puede tener alucinaciones. Si la psicosis es demasiado fuerte o de verdad ya no existe un discurso que yo pueda ampliar con él, tiene que acudir definitivamente a una unidad psiquiátrica porque necesita un medicamento para que la psicosis disminuya, porque estamos hablando de que está involucrado el sistema nervioso. Entonces, si el discurso no funciona, necesita un apoyo más profundo, que en este caso pues es directamente el contacto con un medicamento, y eso únicamente lo puede hacer el psiquiatra o neurólogo, que son los especialistas en estas áreas. Si la psicosis no es tan severa y existen vestigios de realidad, es decir, tiene contacto con la realidad, uno no puede desvalorizar el miedo que pueda sentir por medio de un delirio. El delirio es una cuestión de un cúmulo de pensamientos intrusivos que la persona toma como realidades que van a ocurrir. Entonces, ese delirio que él o ella pueda estar experimentando y de alguna otra manera tiene vestigios de yo puedo, ¿sabes qué? Traerte la realidad, es valorizar lo que siente y a través de este mecanismo que anteriormente expliqué, irlo trayendo hasta la realidad tal cual y que la persona se vaya dando cuenta pues que estamos pasando por una crisis, estamos pasando por una situación que se va a salir de nuestro control y pueda tener ese grado de conciencia que estamos buscando. Pues sí, está muy interesante la verdad lo que usted dijo. Pues esta estigmatización pues afecta mucho a la sociedad. Interesante estuvo la pregunta que hizo usted. Y pues vamos ahí a corte comercial. Regresamos. Continuando con nuestro programa, escucharemos ahora la siguiente cápsula a cargo de Carlos, titulada Salud mental y trastornos en adolescentes. Salud mental y trastornos en adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Entre los trastornos mentales se incluye el consumo de sustancias psicoactivas con un patrón perjudicial. Es necesario resaltar que cualquier consumo en menores de edad se considera aún más alarmante. Los problemas de salud mental más comunes en la infancia y adolescencia son depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La depresión es una condición médica en la cual la persona sufre de un estado de ánimo bajo o irritabilidad, reducción de la energía y disminución de la actividad que se puede reflejar de diversas formas en cada individuo, como alteraciones fisiológicas hasta disfuncionalidad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo.
La inatención se manifiesta conductualmente en el TDAH, como postergar tareas, falta de constancia, dificultad para mantener la atención y desorganización. La hiperactividad se refiere a una actividad motora excesiva cuando no es apropiado, o a jugueteos, golpes, verborrea, locuacidad excesivos. La impulsividad se refiere a acciones aseguradas que se producen en el momento, sin reflexión, y que crean un gran riesgo para el individuo. Por ejemplo, ir corriendo por la calle sin mirar, buscar recompensas inmediatas, las cuales se presentan en más de un contexto. La ansiedad es una condición médica caracterizada por un conjunto de síntomas somáticos, afectivos y cognitivos. Desde la constante es la sensación de angustia, miedo o preocupación, persistentes y desproporcionados ante una amenaza real o imaginaria. Otro problema que inicia en la adolescencia es el consumo de sustancias psicoactivas, que involucra la activación del sistema de recompensa cerebral y la asociación de síntomas cognitivos y comportamentales, que agrupan diversos patrones de uso, desde la experimentación hasta el uso habitual, a pesar de los problemas significativos que trae a su vida. A diferencia de la población adulta, todo consumo en menores de edad se considera aún más perjudicial, ya que su consumo a edades tempranas puede restringir el potencial y desarrollo de capacidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, es importante escuchar a los jóvenes, charlar con ellos y darles ayuda adecuada. Para el Baúl de Pesqueira, Carlos Mauricio Paredes. Regresamos. Pues estuvo muy interesante lo que usted dijo en la anterior pregunta. Y pues aquí va otra, que es: existe un mito romántico que vincula la locura con la creatividad. ¿Es la locura una ruptura de la mente o puede ser, en algunos casos, una respuesta extrema a un entorno que no funciona? Mira, la creatividad es una forma muy profunda de comportarse. La creatividad deviene de la habilidad del lenguaje que tiene cada persona. ¿Qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es todo lo que nosotros vamos adquiriendo en torno a nuestro medio, que nos hace poder comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, a través del lenguaje hay imágenes, hay una serie de contenidos que son abstractos, es decir, que no son literalmente físicos, sino que nosotros podemos de alguna otra manera abstraer y conjuntarlos con otras series de elementos que en la realidad no existen como tal, pero a través de la creatividad tenemos acceso a ello. Por eso se entiende que una persona creativa generalmente pues pueden decir así, es que se quedó arriba. ¿Qué significa que se haya quedado arriba esa persona? Bueno, que está en un contenido, está en un mood muy abstracto. Entonces, la creatividad se puede confundir con esta cuestión de locura, sobre todo porque de alguna u otra manera, pues pierde el contacto como tal con lo que ellos llaman real o lo que aquí está, ¿no? O sea, y desgraciadamente una persona muy creativa generalmente es estigmatizada como una persona loca, pero realmente no es así. Por ejemplo, Guillermo del Toro, una persona sumamente creativa, con unas habilidades increíbles para las cuestiones de los filmes, diseñó monstruos que van mucho más allá de lo que uno consideraría como lo real, lo que está sucediendo aquí. Y pues la primera instancia de lo que se nos ocurre es que está muy loco. No es que está muy loco, es que es muy creativo. Y se vale ser creativos, pero no, como la creatividad no es algo que aquí sea muy apreciado, porque no siempre va de alguna otra manera, sobre todo cuando se habla de arte, ¿no? Creatividad artística, porque eso sí, la creatividad para resolver problemas la agradecen mucho, pero la creatividad en torno al arte, en torno al diseño, en torno
a salir de lo convencional, como te lo había dicho anteriormente, te sale de lo normativo, y como te sale de lo normativo, te tacho de loco. Desgraciadamente, la creatividad se puede entender como una especie de locura, porque estamos trabajando con contenidos abstractos que no están aquí, y por eso, y a través del estigma, se ocasiona esa serie de elementos que yo pueda decir, es una persona que está loca, pero realmente no es así, pues es a través de ese estigma de lo no convencional, de porque se está saliendo de lo que consideran aquí lo natural, pues no, lo que debería de ser. Y entonces, pues por eso es lo que, el gran problema, donde la persona creativa, artísticamente, o que tiene mucho contenido abstracto, está tachada de loca. Pues sí, pues la siguiente pregunta es, muchos pacientes llegan a consulta con el miedo irracional a volverse locos. ¿Qué es lo que realmente tenemos cuando pensamos en perder el juicio? Lo que tienen miedo generalmente es decir, ya no voy a ser funcional. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con todo si yo no soy funcional? Tienen miedo a perder su raciocinio de poder responder ante las problemáticas que la vida nos exige. Eso es un miedo muy natural. Yo creo que todos hemos ido alguna vez al psicólogo, espero si no, los invitaría a que fueran, y justamente parte de nuestro miedo es, tengo miedo a volverme loco, tengo miedo a creer que esto va a llegar un momento en el que ya no lo pueda controlar, y como no lo puedo controlar, se sale de mí, y si se sale de mí ya no voy a ser funcional, entonces tengo mucho miedo que eso ocurra. Es generalmente eso lo que sucede. Tengo miedo a no poder responder ante una vida que me demanda situaciones para las cuales no pueda estar listo en responder. Sí, esto está muy... como que a veces la gente juzga, pero bueno, vamos a la última pregunta. Históricamente a la locura se la encerraba. Hoy buscamos la integración. ¿Está nuestra sociedad realmente preparada para convivir con la neurodivergencia severa sin juzgarla? No. Pero siento. Estamos en pañales en poder comprender lo que se sale de nuestra convención. ¿Cuántas marchas, cuántas levantadas de voz han tratado de hacer padres, madres de familia, jóvenes, niños, cuya característica es la neurodivergencia, y nuestro medio social no ha demostrado a profundidad esta capacidad de aceptar lo que no puede entender? Desgraciadamente, nuestra sociedad no está abierta a recibir la neurodivergencia de una persona porque no comprende el comportamiento en sí. Y es muchísimo más fácil estigmatizar y alejar lo que no entiendo al tener esta inclinación, disposición, actitud de decir, no lo entiendo, explícame. No comprendo, ayúdame a entenderte. En mi caso, por ejemplo, en consulta, es lo que primero yo pido. ¿Sabes qué? No logro entenderte, ayúdame a comprenderte, quiero entender, quiero comprender tu universo, quiero comprender tu mundo, pero para eso se necesita una disposición, y esa disposición es tratar de comprender lo que se sale de lo que yo de alguna otra manera estoy acostumbrado. Entonces, cuando se habla de una neurodivergencia, que es una persona que piensa, siente y comprende diferente el mundo, el universo, yo necesito una disposición para poder de alguna otra manera estar abierto a lo que le sucede a otras personas, sobre todo en este ámbito que es tan amplio y tan profundo y a veces tan complicado. Y desgraciadamente nuestra sociedad tiene una naturaleza cerrada,
inflexible ante lo que es lo convencional y lo que no es convencional. Aquí lo que se necesita, y es sumamente indispensable, es seguir impulsando a que las personas tengan una actitud de disponerte a vivir con alguien que no piensa como ellos y que no vive como ellos y que no entiende como ellos y que no comprende como ellos y que por tanto no se comporta como ellos. Pues estuvo muy interesante, la verdad, y estamos muy temprano para aceptar la neurodivergencia, pero podemos avanzar mucho. Y pues, muchas gracias por la entrevista, psicólogo Javier. Y pues, esto fue todo de mi parte. Pues del Baúl de Pesqueira, Alfonso Ugarte Tobar, y muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y antes de despedirnos, lo dejamos con la cartelera cultural de la semana presentada por Germán. Al 21 de abril, Hermosillo ofrece una agenda cultural y diversa, centrada en la identidad, en la literatura, en las artes, en la protección y en la flora y fauna. Este miércoles 15 de abril a las 5 de la tarde, el vivero germinativo Unison en el área de natación de la Universidad de Sonora, por el colectivo Caminantes del Desierto, se estará realizando el cultivo de plantas nativas de la región, con el propósito de mejorar a futuro la calidad de vida ambiental y social de Hermosillo. Jueves 16 de abril a las 5 de la tarde, en la Sala Zaguaro, en la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta, se estará llevando a cabo la charla Nevería del Noroeste, aprendizaje y reflexión sobre el uso de alimentos regionales, con la participación de Ana Paulina Barcelos González y Luis Andrés Franco Garza, con el motivo de actuar ante el cambio climático, la recolección responsable y la defensa del territorio y sus recursos. En ese mismo día, a las 5:30 de la tarde, en la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta, por el librero colectivo, se estará llevando a cabo el Círculo de Lectura Despojo de Tinta, en su 16ª edición, con el texto Corredora de Cuemanco y la afición de Schubert, de Mónica Levis. Este espacio busca abrir diálogo en torno a las obras de autoras hispanoamericanas contemporáneas, leyendo y comentando 1 o 2 cuentos por sesión. También, como recordatorio, que hasta el 26 de abril de la Sala C del Museo de Artes de Sonora se mantendrá la exposición artística Yo Merito Navegación Plástica sobre la obra poética de Abigail Bojorquez. Esta exposición fusiona la poesía como el arte visual. Viernes 16 de abril a las 6 de la tarde en el edificio 3N, en el programa de licenciatura en música, el Departamento de Bellas Artes, en Viernes de Concierto, presentará Aria de Piano. Sábado 18 de abril a las 9 de la mañana, en el Departamento de Arquitectura y Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora, por el colectivo Caminante del Desierto, se estará llevando el taller Jardines Polinizadores Nativos, con el propósito de salvaguardar los espacios verdes y la vida nativa con las especies polinizadoras de la región. Viernes 16 al domingo 19 de abril, en el Museo de Artes de Sonora, a partir del viernes 17 de abril a las 5 de la tarde, se realizará el primer encuentro interdisciplinario de mujeres artistas en su temática Otro modo de ser humano y libre. Se presentará diversas actividades artísticas, talleristas, exposiciones, charlas y proyecciones como espacios de convergencia para visibilizar y honrar el trabajo de las mujeres artistas sonorenses. Se recuerda que hasta el 3 de julio del Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora se mantendrá la exposición fotográfica titulada La naturaleza de la tierra debajo de mis pies, como homenaje a los 250 años de la ruta histórica de Juan Bautista de Anza. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Para el Baúl de Pesqueira, Germán Encinas. Esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, así como a nuestra operadora técnica, a nuestro productor, a nuestro guionista y a todas las personas que colaboraron en la realización de este programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Alejandra. Hasta el siguiente episodio. El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.